El miércoles se inauguraron viviendas de Mevir en el departamento de Rivera, pero con una particularidad. Se trata de viviendas sustentables en madera que fueron construidas en el marco de un convenio entre varias agencias del Estado. La construcción de este tipo de viviendas, además de promover la sustentabilidad, también abarata el costo de construcción, ya que el valor del metro cuadrado de estas viviendas es un 43% menor que el de construcción tradicional de la vivienda social. También hay que considerar la transmitancia térmica en construcciones de este material. En otro tema, pero siguiendo en aspectos vinculados a la vivienda, en 2021 se advierte la incidencia de unas modificaciones que se aplicaron sobre la Ley de Vivienda de Interés Social, ahora denominada vivienda promovida. Además, en 2021 volvió a subir la cantidad de permisos de construcción por metros cuadrados y también el precio promedio de compraventa de vivienda. De este y otros temas conversamos en Otra Mañana con Klaus Mill von Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. Mill, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, creo que están en algún manos libres, si puede tomar el teléfono mejor, porque se escucha con un poco complicado allí. Ahora sí, perfectamente. Antes de pasar a los temas que conciernen a la agencia, Mill, habitualmente no conversamos con usted y tal vez su apellido nos llame la atención. Es de ascendencia germana, pero usted es nacido en Paysandú. Exactamente, sí, así es de ascendencia alemana, sí, germana, como dicen. Soy nacido en Paysandú y bueno, me vine a la Facultad de Arquitectura, a Montevideo, a estudiar a la Universidad de la República y bueno, desde ahí me radico acá en Montevideo, pero sigo teniendo un vínculo muy, muy estrecho con Paysandú, mi tierra natal. Uh-huh. Sí, los de la Heroica sienten como un gran sentido de la pertenencia del propio departamento, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y además parte de mi familia sigue estando allá y bueno, tengo un vínculo muy, muy grande. Bien. Mill, el apellido es Mill, digamos, el nombre es Klaus y el segundo apellido es von Metzen. Von Metzen, ahí está, von Metzen. Bien. Mill, entonces, yendo directamente a tema, ¿hace cuánto que usted está presidiendo la Agencia Nacional de Vivienda? Bueno, comenzamos en este periodo de gobierno el 23 de marzo, el 2020, para ser más específicamente, cuando ya estaba instaurada totalmente la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Nos encontramos con una agencia en ese momento, obviamente, totalmente desierta en ese sentido. Y bueno, empezamos a transitar y conociéndonos con todos los integrantes del equipo técnico, todo el staff, digamos, de la agencia y, uh-huh. Y bueno, empezamos a caminar lentamente en ese proceso. Uh-huh. Mill, ¿cómo conviven, articulan todas las agencias del Estado que el Estado justamente tiene para atender la problemática de la vivienda en Uruguay, que vaya si es una problemática en sí misma con el déficit habitacional que hay? Me refiero a cómo articula la Agencia Nacional de Vivienda con el Ministerio, con el Banco Hipotecario, con Mevir. Ahí está. Sí, la Agencia Nacional de Vivienda, para hacer un poco de repaso, ¿no? La Agencia Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado, se crea con la ley 18.125 a raíz de la reestructura del banco hipotecario, ¿verdad? En el cual se transfieren todo lo que son los créditos denominados sociales, todos los que tenían problemáticas en pagos en el banco hipotecario. El Ministerio de Economía hace ahí una fuerte inversión y luego se crea justamente la Agencia Nacional de Vivienda para administrar esos créditos. Esos créditos no únicamente integrados por familias, sino también por cooperativas y cantidad de terrenos y esqueletos que ustedes han podido ver y esqueletos que se siguen construyendo y se siguen transformando que aún existen en nuestro país. Eso fue la gran cartera que pasa y empieza a administrar en nombre del Ministerio de Economía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Agencia Nacional de Vivienda, son créditos que se administran
y su dueño sigue siendo el Ministerio de Economía, por lo cual nosotros todos los trimestres, semestres y anualmente tenemos que hacer rendiciones de cuenta para ver cómo viene el proceso de recupero de ese crédito. Cuando se crea la Agencia Nacional de Vivienda, se crea y se pone bajo la ley de vivienda, o sea, bajo el Plan Quinquenal de Vivienda, ahí bien digo, Quinquenal de Vivienda, y quien es la parte política es obviamente el Ministerio de Vivienda. Entonces la Agencia Nacional de Vivienda se convierte además en un brazo ejecutor, en uno de los brazos ejecutores del Ministerio de Vivienda, así como lo es el MEVIR, como bien dijo, el Banco Hipotecario, que también forma parte. Entonces, en ese sentido, la Agencia Nacional de Vivienda comienza a realizar todo lo que son la parte administrativa, lleva adelante el trabajo con las cooperativas, lleva adelante un sinnúmero de actividades que realiza y nos encomienda el Ministerio de Vivienda, por así tener firmado los convenios respectivos con el Ministerio de Vivienda. Mir, le consulto, el pasado miércoles 26 de enero usted estuvo presente en lo que fue la inauguración de estas viviendas de MEVIR en el departamento de Rivera. ¿Cuál fue la participación específica que tuvo la Agencia Nacional de Viviendas en esta obra y qué significa para ANB participar de este tipo de emprendimientos? Específicamente participamos en esta instancia, como la agencia tiene como bien digo, algunas viviendas en parte del país. Nosotros lo que dispusimos es tener, mientras duraba la obra, viviendas para el capataz y algún obrero más de la obra, para que se pudieran alojar allí. Pero particularmente la agencia, nosotros tenemos un interés muy fuerte, y desde el día 1, cuando asumimos con la ministra, cuando tuvimos nuestro primer gabinete, pusimos muy fuerte, hicimos un hincapié muy fuerte en el proceso de la madera. Entendemos que MEVIR en este desarrollo, como una empresa constructora, como lo es, pudo llevar adelante muy rápidamente la construcción y demostrar que es posible seguir un proceso de construcción de la madera del tipo wood framing, del tipo entramado ligero, de una vivienda que como ustedes bien decían, redujo en un 43% a nivel económico, pero no solamente eso, sino el tema de la velocidad también en cuanto a la producción, el tiempo, y una cosa que muchas veces pasa desapercibido en este tipo de obras es la cantidad de desperdicio de obra que se genera. En madera, y como esto se hace modularmente en taller, se traslada a planta, a pie de obra, y se hace el montaje, los desperdicios son pero muy, muy menores, y eso es algo muy, muy destacable en este tipo de obras. Entonces empieza a generar todo un movimiento que no solamente la reducción económicamente hablando, el tiempo, bueno, ustedes vieron, se anunció en agosto y el 23 de diciembre estaban viviendo ahí, y la verdad que uno recorrió esas viviendas en el proceso de obra, y una vez terminadas ya con sus habitantes, y son muy, muy dignas, unas viviendas muy destacables y muy dignas. Pero no son las únicas viviendas que hay en el país de madera. También hay planes que se han hecho hace 20 años aproximadamente, y hay cooperativas de vivienda que están armadas en madera, y cuando uno le pregunta a los usuarios, la verdad que no las cambian por nada, porque son muy confortables, invierno, verano. El mantenimiento que hacen es menor, es una pintura muchas veces. Uno se pregunta, ¿no? Siempre existe el tema de, bueno, la madera tiene una cantidad de problemáticas. No es tan así. Las mismas problemáticas, o aún peores, a veces surgen con la construcción tradicional cuando no se la hace bien.
Y explíquenos, Emil, para los que no conocemos del tema construcción en este sentido, y aprovechando que usted es arquitecto, además, ¿cómo se avanza en la construcción de una casa en madera? Y además también con el ejercicio de desmitificar aquella idea de que la madera es barata y es para construir una vivienda de mala calidad. Exacto. En realidad, a ver, podemos describir dos tipos de sistemas, gruesamente, hablando de grosso modo. Uno es el sistema de entramado ligero, este que le acabo de mencionar, que construyó Mebir muy rápidamente, en 4 meses, con un determinado sistema que se puede empezar a trabajar desde taller o incluso a pie de obra, pero la ventaja de trabajar en un taller es justamente que se puede trabajar en climas lluviosos, fríos y bueno, y con la protección de los obreros que trabajan en ese sentido en la construcción. Luego, sí, el montaje se hace en obra, pero se hace muy rápido, como ustedes vieron. Después existe otro sistema en el cual nosotros vamos a darle un peso mucho más importante desde la Agencia Nacional de Vivienda, que son los sistemas de madera pesada, digamos, los de madera maciza, en los cuales a nivel mundial hay edificios de altura de 20 pisos, edificios muy importantes, muy altos, que se han realizado enteramente de madera. Nosotros estamos detrás de ese camino, estamos trabajando muy fuertemente para que el CLT, que es la placa de madera laminada cruzada, se pueda instaurar. Esta madera, esto permite construir edificios o viviendas de nivel medio en calidad hacia arriba, pero lo más importante acá, que empezamos a hablar de economías de escalas, y cuando se empieza a hacer masiva este tipo de construcción, empiezan a bajar muy fuertemente también los costos. Digamos que podemos bajar hasta un 30% con respecto al sistema tradicional, refiriéndonos acá no como en el caso de Mebir, de la vivienda social, sino también a la vivienda de una prestancia un poco mayor, pero convirtiéndola en una vivienda socialmente más asequible. Entonces, también hay una reducción muy fuerte del tiempo frente al sistema tradicional. En cuanto a eso, digamos que a 1/3 del tiempo se puede reducir también. Estuvimos en una vivienda que se hizo aquí en Montevideo, totalmente en CLT, y la arquitecta que probó este sistema se dio cuenta de que cuando tenía montada la estructura había sacado únicamente una volqueta de escombro, y la estructura la armó en 14 días, ¿no?, de toda la casa. Y después queda el revestimiento, por lo tanto, supongamos, pensamos que ahora ya está casi culminada esa obra. También hay hoteles hechos en Maldonado, lo que refiere a CLT, en José Ignacio particularmente, que se realizaron muy rápidamente. Entonces nosotros estamos enfocándonos y tenemos, junto con el Ministerio de Vivienda, a través de lo que es el cambio del DAT por el CIR, la complementación en realidad del CIR también, de que estos sistemas se puedan presentar mucho más rápido. Quiero hacer una aclaración, ¿no? Sí. El CIR es el sistema de ingreso al registro, donde se pueden presentar los nuevos materiales, aquellos materiales no tradicionales. Aquel anuncio que hizo la ministra el año pasado, principios del año pasado, de que estaba disponible la nueva forma de presentar materiales no tradicionales. Bien, ahí está sistemas, están presentados frente al CIR y en breve estarán disponibles para empezar a construirse. Nosotros en esa línea de trabajo seguimos también muy vinculados, o sea,
trabajamos en conjunto con el Ministerio de Vivienda para que una vez que esté el fideicomiso el fideicomiso entre todos, se pueda empezar a construir más rápidamente, claro, con los sistemas alternativos, y no únicamente la madera, ¿verdad?, sino también otros sistemas. Justamente eso le iba a consultar, aparte de la madera, ¿a qué otros qué otros materiales habían ingresado últimamente en este sistema de ingreso al registro? Se está trabajando, por ejemplo, desde UNIT, se está llevando adelante una coordinación muy grande para que todo lo que es el sistema steel framing también pueda tener su participación como un sistema, yo no digo tradicional porque todavía no lo es, pero a nivel privado y particular, ustedes han escuchado, han visto, muchas veces era noticia el tema del steel framing. Bueno, el steel framing en realidad también tiene un proceso de llevarse adelante, y hay ya dos SIR aprobados para construir en steel framing. Bien, le voy a cambiar un poquito ahora de tema porque el pasado martes 25, también junto con el Ministerio de Desarrollo Social, ahí estaba también el ministro Martín Lema, se anunció, se anunció un convenio ahí también con la Agencia Nacional de Viviendas y se entregaron 21 viviendas, y también se prevé para abril que se entreguen otras 15 viviendas. ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata este programa de viviendas con apoyo en el que trabajan tanto el MIDES como ANB? Sí, bien. Nosotros firmamos un convenio al inicio de la gestión, en el 2020, junto con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, para otorgarle viviendas desde la cartera administrada de la Agencia Nacional de Vivienda para el programa First Housing que le denomina el Ministerio de Desarrollo, para aquellos que están en situación vulnerable, pero que están casi, digamos, con una posibilidad de poder empezar a autogestionarse. Nos pareció muy interesante, hicimos en el 2020 el piloto con una entrega de 10 viviendas iniciales para ver cómo se insertan las personas en el entorno, en los complejos, y la verdad que hubo ahí una experiencia muy interesante, muy linda, y asimismo el año pasado empezamos a generar un aumento en esto, bueno, y finalmente el año pasado, fines del año pasado, hicimos rápidamente, se agregaron varias viviendas en este proceso, y bueno, estas se estuvieron entregando ahora a inicios del año. Esa fue la recorrida que estuvimos haciendo, que estuvimos compartiendo y viviendo cómo se habían instalado en los complejos, y la verdad que nos llama la atención muy bien es cómo se desarrolla este programa, y bueno, estamos entonces junto con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo, como bien decía, tratando de impulsar y aumentar un poquito gradualmente la cantidad de viviendas que se pueden ir destinando a este programa, sin descuidar obviamente los programas de la Agencia Nacional de Vivienda, los llamados, las comercializaciones de viviendas que nosotros hacemos normalmente. Acercándonos yo al final del reportaje, apelo a su brevedad sobre dos consultas en particular que quiero hacerle antes del final del reportaje. La primera es cómo ha incidido en 2021 las modificaciones que se llevaron adelante en la ley de vivienda de interés social, como se llamaba antes, o ley de vivienda promovida, cuál es su denominación ahora, porque a juzgar por el informe que presentó la Agencia Nacional de Vivienda a mediados de diciembre del año pasado, con datos cerrados al 31 de agosto, esas modificaciones generaron más permisos de construcción por metros cuadrados. Es correcto. Sí,
Sí, es impresionante la modificación al reglamento de la ley de vivienda promovida genera la liberación de los topes, cambios en la posibilidad de construir, generó rápidamente un interés muy grande en la población en sí, en los inversores también, en presentar más proyectos. Tan es así que en el 2020 aumentaron con respecto al 2019, aumentó notoriamente, pero en el 21, el año pasado, como ustedes bien dicen, aumentó al doble, o sea, de los 80 y algo de proyectos que se habían presentado en el año 2020, se presentaron 180 proyectos en el año 2021, lo que equivale a unas 5.700 viviendas presentadas. Eso generó obviamente un aumento de trabajo muy interesante en la oficina del inversor. Nosotros además, ante esta necesidad de querer informar y de querer mostrarle también al inversor cómo y cuáles son las zonas en las que se está trabajando, bueno, la agencia volvió a hacer nuevamente un informe inmobiliario que el próximo va a estar disponible en abril, semestralmente, como usted bien dice, de agosto, tuvimos todo un informe de los valores, las tasaciones, la ubicación de los proyectos distribuidos en el territorio y demás. Creemos además ahora que con la incorporación del fideicomiso Entre Todos, vamos a estar movilizando un poco más todavía y sabemos que van a presentarse muchísimos más proyectos, pero también van a estar más distribuidos en todo el territorio nacional. El fideicomiso Entre Todos va a posibilitar que se ingresen proyectos que promuevan empresas pequeñas, empresas que normalmente no trabajan a este nivel, sino que posibilitamos el ingreso de 2, 3, 4 viviendas y de esa forma también comercializarlas desde el sistema público. Bien. Una última pregunta, por lo menos de mi parte. En estos momentos hay un conflicto que está llevando adelante el sindicato AEU con la OPP por los bancos públicos, pero dentro de la plataforma de discusión de los trabajadores de AEU se plantea el ingreso o al convenio colectivo de los trabajadores bancarios de quienes trabajan en la Agencia Nacional de Vivienda por el tipo de trabajo que allí realizan. ¿Cuál es su posición con respecto a este planteo que hace AEU? Bien, acá nosotros tendríamos que conversar, digamos, plantear un poco cómo se posiciona la agencia, o en realidad cuál es el asunto aquí. La Agencia Nacional de Vivienda se crea por la ley 1825 y así como trae todos los créditos del banco hipotecario, también parte de sus funcionarios continúan trabajando. Hoy, en el año 2022, vamos a tener la parte más grande de jubilaciones, digamos, más gruesa de jubilaciones de empleados bancarios, funcionarios bancarios. Pero la agencia, una vez que empieza a jubilarse sus funcionarios, empieza a hacer llamados. Justamente ahora estamos en medio de un proceso, un llamado de funcionarios administrativos, pero los cuales ingresan bajo la función pública como funcionarios públicos. Entonces convive aquí en la Agencia Nacional de Vivienda, convive en dos regímenes. Por un lado convive el régimen bancario y por el otro lado el del funcionario público. Claro, aquellos que migraron, digamos, del banco hipotecario a la recién creada Agencia de Vivienda. Exactamente. Y bueno, eso muchos años atrás, y se sigue funcionando, se sigue generando algunos conflictos internos, obviamente, no 6 horas
frente a 8 horas, 6 horas y media frente a 8 horas, con diferencias de sueldo. Bien, eso trae una serie de conflictos. ¿Es muy importante la diferencia salarial, Mil? Es importante, sin duda que es importante. Nosotros estamos trabajando fuertemente con OPP y con la Oficina de Servicio Civil para tratar de generar una mejora en la estructura de la agencia, buscando muchas veces siempre el camino medio de las situaciones. Pero bueno, esto es un tema que se viene discutiendo, tenemos una conversación fuerte con el sindicato siempre, fuerte en el sentido de que, bueno, es seria, las discusiones son precisas, nunca se ha roto el diálogo, y nosotros lo que siempre buscamos es buscar salir, digamos, en el sentido de que el funcionario pueda tener su mejor retribución en esto, pero también nosotros estamos buscando en un conjunto la salida para la Agencia Nacional de Vivienda. Mil, le voy a hacer la última pregunta ya sobre el final y le traslado una duda que nos llega desde la audiencia. Buenos días, ¿qué opina el presidente de ANB sobre las cooperativas que están pagando después de 25 años 3 veces el valor de la vivienda? Gracias, Roberto del Buceo, nos traslada esta pregunta. Bueno, ahí nosotros estamos trabajando fuertemente, también estamos trabajando con DINAVI, con el Ministerio de Vivienda, para encontrar una solución, digamos, a esta problemática que vienen viviendo las cooperativas, pero también todo la cartera que administra la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces, estamos trabajando a ver de qué forma podemos encontrar una situación a este asunto. Nosotros somos administradores de las carteras, tanto de cooperativas como de los fideicomisos, pero bueno, entendemos que de alguna forma estamos en el camino de buscar alguna solución a lo que ellos plantean. Bien, ¿y hay alguna definición eventualmente a corto plazo para atender una realidad como la que plantea Roberto, donde ya largamente ha pagado por su vivienda? Sí, seguimos discutiendo, seguimos buscando, y yo creo que a corto plazo puede haber alguna novedad, sí. Bien. Klaus Mil von Metzen, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Francisco, Rosana.